neurocognitivo leve o deterioro cognitivo leve, que de las dos formas es correcto llamarlo. Pues a manera de introducción, hay que saber que los trastornos neurocognitivos son un importante problema de salud pública, un problema que irá increciendo porque cada vez van a haber mayor cantidad de adultos mayores y a su vez van a ser adultos mayores que van a tener múltiples factores de riesgo para presentar trastornos neurocognitivos. Por lo tanto, se prevé que para el 2050 habrá más de 150 millones de personas afectadas con un trastorno neurocognitivo, ya sea leve o mayor, y que va a ser una de las principales causas de discapacidad y dependencia de los adultos mayores. Actualmente la demencia es el lugar número 6 de causas de muerte en todo el mundo y a diferencia de los otros 5 lugares, esta es una de las causas que no tiene una cura o un tratamiento definitivo. Los trastornos neurocognitivos van a representar actualmente una emergencia social y de salud, ya que va a implicar no solo la progresión clínica para el paciente, sino también las consecuencias en el costo humano y económico. Altera la dinámica familiar, porque muchas veces el cuidador principal de un paciente con trastorno neurocognitivo es el único familiar, es el familiar que trabaja. Entonces altera la economía no solo del centro de la familia, sino también implica amplios costos para el sistema de salud. Ya entrando propiamente a lo que es un trastorno neurocognitivo leve, hay que comprender que se considera el periodo de transición entre los cambios cognitivos asociados al envejecimiento normal y saludable y la demencia. Para poder hacer el diagnóstico, se tiene que objetivar estos cambios en las pruebas neurocognitivas en ausencia de un deterioro significativo de las actividades instrumentales o de la funcionalidad en la vida diaria. Y esta premisa es importante porque es lo que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial entre un trastorno neurocognitivo mayor y menor, la pérdida o no de la funcionalidad del paciente. En cuanto a la prevalencia, se sabe que tiene una prevalencia de hasta 60% en personas mayores de 60 años y que tanto la prevalencia como la incidencia van a ir aumentando conforme el paciente va a ir envejeciendo. Esta patología o este trastorno no siempre se va a acompañar de una conciencia subjetiva de la enfermedad, es decir, el paciente no siempre se va a dar cuenta que tiene o está teniendo fallas cognitivas. Muchas veces los familiares o incluso el personal de salud son quienes van a determinar o se van a dar cuenta de estos cambios o de estas fallas cognitivas que está presentando el paciente. Para el diagnóstico va a depender mucho de la sensibilidad y especificidad de las pruebas utilizadas, que sean pruebas validadas, que sean pruebas que se hayan comprobado que son utilizadas o se recomienda ser utilizadas para realizar un adecuado diagnóstico o abordaje de estos pacientes. Y va a haber diferentes tipos, se puede catalogar en amnésico, no amnésico, de un dominio o de múltiples dominios, que era lo que ya comentábamos. Los criterios diagnósticos o para la definición del DCL o del trastorno neurocognitivo leve han ido cambiando conforme ha avanzado el tiempo. Los primeros criterios se dieron en 1999 hasta el 2013, que son más o menos los que actualmente utilizamos, que son los que nos proporciona el DSM-5. Anteriormente se creía que en los criterios de 1999 que solo era una queja de la pérdida de la memoria, es decir, no se consideraban el resto de funciones cognitivas, a diferencia del 2013 que ya nos habla que es una preocupación respecto a un cambio en la cognición procedente del paciente, de su familia, mediante observaciones de seguimiento clínico y que ya no solamente involucra la memoria, sino la alteración en uno o más dominios o dos dominios o más, que puede ser la memoria o cualquiera del resto de los dominios. Anteriormente, en los criterios de 1999 mencionaban que tendría que haber un déficit o una alteración cognitiva de 1.5 desviaciones estándar respecto a la media. Actualmente el rango se amplía un poco y dice que tiene que haber cambios o alteraciones cognitivas entre 1 y 2 desviaciones estándar de la media. Pero aquí involucra lo que comentábamos, no siempre podemos hacer esta evaluación porque no existen estudios en nuestra población que nos digan cuál es la media de la población en cuanto al puntaje obtenido en las pruebas cognitivas. Sin embargo, en otras poblaciones, por ejemplo en España, sí existen estos estudios en donde se sabe que el puntaje de la población
en teoría puede ser o puede estar en cierto rango y así podemos determinar si el paciente cumple o no con los criterios diagnósticos. Sin embargo, en el resto de las poblaciones esto es un poquito complicado, pero hay que saber que forma parte de los criterios diagnósticos. En cuanto a las actividades de la vida diaria, desde 1999 hasta el 2013 que salieron los criterios del DSM-5, ha permanecido que tiene que haber una preservación de las actividades de la vida diaria, de la funcionalidad del paciente. La única diferencia es que ya en el DSM-5 nos habla que el paciente puede tener dificultad para poder llevar a cabo estas actividades o que puede echar mano de estrategias compensatorias para mantener la funcionalidad. Es decir, si el paciente anteriormente no tenía problemas para llevar a cabo una receta de cocina porque lo hacía de manera inconsciente, quizá el paciente que está presentando ya un DCL puede seguir conservando esa funcionalidad, seguir haciendo esta receta, pero a lo mejor tiene que echar mano de estrategias compensatorias, por ejemplo, anotar los pasos, porque si no los anota ya se los olvida. Y aunque logra llegar al objetivo, que es cocinar esta receta, por así decirlo, ya está utilizando estrategias que le ayuden a tratar o a completar estos objetivos que ella se propone. Y en cuanto a los criterios de demencia, desde 1999 se mantiene que tiene que haber ausencia de criterios para la demencia y en el 2013 se agrega que no solamente para demencia, sino también que tiene que haber ausencia de delirium y ausencia de algún otro trastorno mental o alguna otra patología o comorbilidad que pueda explicar la clínica del paciente. Entonces, esto es como ha ido evolucionando el concepto del constructo de DSL, teniendo actualmente los criterios de mayor uso, que es el del DSM-5. Entonces, estos son los criterios del DSM-5 propiamente que acabamos de comentar, en donde nos habla o tiene que cumplir ciertos pasos para que nosotros podamos hacer este diagnóstico. En el punto número A nos dice que tiene que haber evidencia de un declive cognitivo modesto desde un nivel previo de paciente, un nivel previo de desempeño en uno o más de los dominios cognitivos referidos. Esto es muy importante por lo que comentábamos, o sea, tiene que haber un cambio respecto a la cognición basal del paciente. No podemos hacer el diagnóstico solo con un puntaje, sino que este cambio tiene que ser diferente o tiene que haber ido siendo progresivo respecto a la cognición basal que ya tenía el paciente previamente. Y esta preocupación tiene que ser tanto por el individuo o puede ser por el individuo, por un tercero o un informador, un cuidador principal, familiar o un facultativo con respecto a un declive modesto en las funciones cognitivas. Los dominios cognitivos sugeridos por el DSM-5 son la atención compleja, las funciones ejecutivas, el aprendizaje y la memoria, el lenguaje, la habilidad visoperceptiva y la cognición social. Entonces nos habla que tiene que haber un déficit cognitivo de uno o más dominios, que son los dominios sugeridos que acabamos de comentar. Este declive tiene que verse objetivado en un desempeño neuropsicológico o alguna valoración neuropsiquiatra o algún test cognitivo, que ya habíamos mencionado que tiene que ser en un rango de 1 a 2 desviaciones estándar por debajo de lo esperado en la evaluación neuropsicológica reglada o ante una evaluación clínica equivalente. En el punto número B, nos habla de que los déficits cognitivos tienen que ser insuficientes para interferir con la independencia del paciente, pero como ya comentábamos, pueden haber estrategias de compensación porque ya le está llevando un poquito más de trabajo realizar las actividades que normalmente antes hacía sin ninguna dificultad. Los déficits cognitivos no ocurren en el contexto de delirium y no son atribuibles de forma primaria a la presencia de otros trastornos mentales, por ejemplo, trastorno depresivo mayor, esquizofrenia o algún otro trastorno neuropsiquiátrico. Una vez que vemos si el paciente cumple con estos criterios, hay que especificar la sospecha etiológica, que es lo que vamos a hablar más adelante, y si hay presencia o ausencia de alteraciones comportamentales o de síntomas conductuales. ¿Cuáles son los sesgos que muchas de las bibliografías luego mencionan que el DSM-5 tiene ciertos sesgos a la hora de establecer estos criterios diagnósticos? Pues la ausencia de estandarización de pruebas neuropsicológicas normalizadas según edad y años de escolarización de acuerdo a la población que se esté estudiando para constatar que existe o no existe un DCL entre 1 o 2 desviaciones estándar del grupo normativo. Es decir, no todas las poblaciones tienen estos estudios que nos digan cuánto es el puntaje normal que tendría que tener esa población. Entonces, eso nos hace o nos causa una dificultad para que se cumpla este criterio. Y que no todos los instrumentos validados, por ejemplo,
van a disponer de la misma sensibilidad y especificidad. Es decir, si queremos, por ejemplo, valorar la memoria episódica, no todos los test van a tener la misma sensibilidad o especificidad para valorar este dominio cognitivo y el resto de dominios cognitivos, que es lo que sucede cuando utilizamos diferentes test que a lo mejor no estén validados. Y también nos habla de que uno de los dominios sugeridos a valorar es la cognición social o las funciones ejecutivas, y hay cierta dificultad muchas veces para conceptualizar y evaluar estos constructos que son complejos, ya que lo que normalmente a lo mejor un test evalúa de las funciones ejecutivas, otro test no va a valorar la misma área o los mismos puntos de esta parte, y que muchas veces no todos los test evalúan la cognición social. De hecho, son raros los test que evalúan esta parte de la cognición social del paciente, es decir, la relación que tiene con su ambiente, con sus familiares, en su trabajo, la capacidad de resolver problemas, de tener empatía. Entonces, no todos los test evalúan este apartado que sería importante que se valorara, ya que es uno de los dominios cognitivos sugeridos para valorar por el DSM-5. Ahora vamos a hablar que existe un continuum de rendimiento cognitivo en donde va a ir el paciente progresando desde lo que es la normalidad, los cambios asociados al envejecimiento, el deterioro cognitivo leve y el trastorno neurocognitivo mayor, la demencia, que se puede clasificar como leve, moderada o severa, de acuerdo a la pérdida de funcionalidad que esté presentando el paciente. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos este continuum cognitivo? Ya que no todos los pacientes que tienen un trastorno neurocognitivo leve van a progresar a demencia. Entonces, de aquí la importancia que nosotros podamos hacer intervenciones para poder regresar al paciente al estado basal cognitivo que tenía, o que se mantenga en un deterioro cognitivo leve, pero que no progrese a la demencia o a un trastorno neurocognitivo mayor. En cuanto a la epidemiología, ya comentábamos un poquito anteriormente, pero se sabe que 5 a 6 casos por cada 100 personas mayores de 70 años van a tener trastorno neurocognitivo leve, y que el subtipo amnésico va a ser el más frecuente. El DCL asociado a enfermedad de Alzheimer tiene porcentaje de conversión anual a enfermedad de Alzheimer de hasta el 10 al 15%, pero también se sabe que estos pacientes pueden permanecer estables o revertir en un 25 a 30% de los casos. De ahí la importancia de lo que les comentaba. Si nosotros sabemos diagnosticar a tiempo y hacer intervenciones, algunos pacientes van a poder regresar a ese estado cognitivo que tenían previamente y poder evitar así el continuum o que el paciente progrese a un trastorno neurocognitivo mayor o demencia. Hay diferentes etiologías a las que se puede asociar el DCL. El DSM-5 menciona estas, que son las más importantes o las más frecuentes y de las que vamos a hablar, porque son las que tienen importancia a la hora de poder hacer diagnósticos diferenciales. El DCL asociado a enfermedad de Alzheimer, a cuerpos de Lewin, a enfermedad de Parkinson, DCL frontotemporal asociado a lesiones vasculares o DCL vascular, el SL asociado a VIH, pero también nos habla de otras causas que pueden ocasionar trastorno neurocognitivo, como traumatismo craneoencefálico, abuso de sustancias, medicamentos, el DCL asociado a priones, el SL asociado a enfermedad de Huntington, alguna otra afectación médica, a etiologías múltiples o mixtas y aquellos que no son especificados. En la cuestión de etiologías múltiples o de afección médica entran también el DCL que se puede ser causado por trastornos neuropsiquiátricos, por ejemplo, trastornos del estado de ánimo, esquizofrenia o alguna otra patología. Entonces nos vamos a enfocar en las causas más frecuentes, siendo el pilar de esto, el más conocido, el DSL, debido a enfermedad de Alzheimer. Hay diferentes criterios para diagnosticar DSL por enfermedad de Alzheimer, siendo el más conocido los criterios del DSM-5, en donde nos habla que tiene que haber un inicio insidioso, una alteración típica de la memoria y del aprendizaje, debe de haber además déficit de la función ejecutiva, ausencia de etiología mixta u otras enfermedades. Pero no son los únicos criterios que hay que podemos utilizar, también están los criterios de la NIA, por ejemplo, que es la Asociación Americana de Neurología, que nos habla que el diagnóstico clínico, el diagnóstico va a ser clínico, pero nos van a proponer la utilización de biomarcadores para incorporarlos en un futuro para el diagnóstico clínico y preclínico de la enfermedad de Alzheimer. Es decir, nos recomiendan el uso de biomarcadores y los tenemos a disponibilidad, sin embargo, no son obligatorios, ya que no en todos lados están tan fácilmente que los podamos conseguir estos biomarcadores. A diferencia de los criterios del Grupo Internacional del Trabajo, que nos habla que el DCL es una entidad clínico-biológica que requiere obligatoriamente de los biomarcadores positivos para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer prodrómica.
En el Grupo Internacional del Trabajo, el término de DCL o trastorno neurocognitivo leve no lo utilizan, no existen, ellos hablan de que si tiene los biomarcadores positivos no es un DCL, es una enfermedad de Alzheimer que está en etapas iniciales. Entonces, ellos le dan el término de enfermedad de Alzheimer prodrómica en vez de DCL asociado a enfermedad de Alzheimer. En cuanto a los criterios del DSM-5 nos dice que los podemos catalogar como posible o probable de acuerdo a si existe o no existe evidencia de alguna mutación genética. Si existe esta mutación genética mediante prueba o antecedentes familiares, se habla de un DSL por enfermedad de Alzheimer posible. Y en caso de que no haya evidencia de estas alteraciones genéticas, se habla de un DSL por enfermedad de Alzheimer probable. En cuanto a los criterios de la NIA o de la Academia Americana de Neurología, nos habla que podemos diagnosticar la fase clínica o el DCL asociado a enfermedad de Alzheimer mediante la clínica y que pudiéramos llegar a utilizar más. No son obligatorios los biomarcadores. Sin embargo, si tenemos a la mano los biomarcadores, quizá podemos diagnosticar una enfermedad de Alzheimer preclínica. Y esta fase va a preceder a cualquier cambio clínico y se va a caracterizar por la presencia de biomarcadores positivos. La NIA nos habla de diferentes tipos de biomarcadores, los más importantes los de amiloidosis cerebral y los de neurodegeneración. Los de amiloidosis cerebral, las opciones que nos da para determinarlo son las concentraciones bajas de beta-amiloide, que es el beta-amiloide 42 en el líquido cefalorraquídeo, y el aumento de la retención de trazadores de amiloide empleando beta-amiloide. En cuanto a los biomarcadores de neurodegeneración, nos habla de las concentraciones aumentadas de tau o fosfo-tau en el líquido cefalorraquídeo, de la presencia de atrofia del lóbulo temporal medial, que es el medial, el basal y el lateral, y en el córtex parietal mediante la resonancia magnética funcional, y de la reducción del metabolismo en áreas temporoparietales mediante el PET con 18 de fluorodeoxiglucosa. Ahora, estos criterios son los criterios de la NIA del 2018. Hace poco salieron los criterios del 2024 que vamos a hablar o profundizar un poquito más de estos o en ellos cuando veamos enfermedad de Alzheimer, pero estos eran los criterios que se manejaban para el 2018 y que no han cambiado mucho respecto a los del 2024. Sin embargo, se agregaron más biomarcadores que podemos medir, que ya estaremos hablando de ellos. Entonces, en base a estos biomarcadores nos habla que podemos clasificar a la enfermedad de Alzheimer preclínica en 4 estadios. El estadio 0, en donde los biomarcadores son normales, el estadio 1, en donde los marcadores de amiloidosis son anormales o positivos y los biomarcadores de neurodegeneración son normales o negativos, el estadio 2, en donde ambos biomarcadores son patológicos o positivos, y el estadio 3, en donde ambos biomarcadores son positivos, pero ya empiezan cambios clínicos incipientes. Es decir, esta sería la etapa de DCL propiamente por la clínica, ya que empieza el paciente a mostrar clínica asociada a los biomarcadores positivos. Y nos habla de que una vez que ya hay clínica, podemos catalogar al DCL debido a enfermedad de Alzheimer en una fase clínica, donde tiene que cumplir criterios clínicos básicos o que pueden sugerirse criterios de investigación que podrían utilizarse en este contexto y en ensayos clínicos, pero que no son obligatorios que los presenten. Y nos puede clasificar al DCL por enfermedad de Alzheimer con diferentes grados de certeza. Alto grado de certeza, grado intermedio de certeza, bajo grado de certeza y probablemente no debido a enfermedad de Alzheimer. En el paciente con alto grado de certeza de DCL debido a enfermedad de Alzheimer, los niveles de beta-amiloide y neurodegeneración van a estar positivos. En el grado intermedio va a ser uno positivo y otro negativo. En el bajo grado de certeza, cuando los resultados son ambiguos o no se pueden determinar o no tenemos a la mano los biomarcadores, y probablemente no debido a enfermedad de Alzheimer si estos biomarcadores salen negativos. Entonces, si tuviéramos a la mano los biomarcadores, la NIA nos habla que podemos hacerlo, podemos clasificarlo de esta manera. Sin embargo, nos dice que no es obligatorio y que podemos hacer un diagnóstico clínico que cumpla con criterios clínicos básicos, que son más o menos los que ya habíamos mencionado para el DSM-5. A diferencia del Grupo Internacional del Trabajo, en donde nos dice que sí, los criterios son necesarios y obligatorios, que no existe un término de DCL, sino de enfermedad de Alzheimer prodrómica, que es un estado predemencia. Y se puede catalogar al paciente en 2 grupos. El grupo asintomático, que va a ser aquel que tiene riesgo de enfermedad,
que son pacientes sin clínica, pero tienen biomarcadores positivos, y la enfermedad presintomática, aquellos pacientes que pueden desarrollar muy probablemente la enfermedad, que son los portadores de mutaciones ya específicas. También nos habla de que los biomarcadores que podemos utilizar son prácticamente los mismos que los que recomienda la NIA, que son las imágenes de PET positivas para amiloide, los biomarcadores fisiopatológicos en el líquido cefalorraquídeo, que pueden ser las concentraciones bajas de beta-amiloide con concentraciones incrementadas o altas de tau o fosfo-tau. Prácticamente son los mismos biomarcadores, solo que a diferencia de la NIA, aquí son obligatorios para que nosotros podamos hacer el diagnóstico. Entonces, el DSM-5 nos propone unos criterios clínicos. La NIA nos propone clínicos y con biomarcadores. Y el Grupo Internacional de Trabajo nos dice que solo se puede hacer el diagnóstico con biomarcadores. Entonces, no es que un criterio sea mejor que el otro, o que puede ser que a lo mejor uno sea más completo que el otro. Sin embargo, vamos a utilizar aquel que podamos utilizar en el contexto clínico, y por eso es que se utilizan ahorita actualmente todavía de una manera muy amplia los criterios del DSM-5, ya que los biomarcadores no están disponibles en todos los niveles clínicos, y es muy difícil a lo mejor conseguirlos pues en el contexto clínico en el que nosotros trabajemos. Entonces podemos seguir utilizando los criterios del DSM-5 para hacer una sospecha diagnóstica de paciente con DCL por enfermedad de Alzheimer. En cuanto al DCL debido a cuerpos de Lewy, su diagnóstico entraña un poco más de dificultad que el DCL por enfermedad de Alzheimer, y esta dificultad se va a incrementar notablemente cuando pretendemos realizarlo en las fases preclínicas de la enfermedad, ya que su cuadro clínico se caracteriza por presentarse de forma insidiosa, y que los síntomas cognitivos van a aparecer después de los síntomas, de algunos otros síntomas clínicos que ya vamos a mencionar más adelante. Además de que los estudios en esta área son mucho más escasos, es decir, está más infradiagnosticado. Las funciones cognitivas afectadas mayoritariamente va a ser la atención en sus distintos tipos, la sostenida, la dividida y la selectiva. Las funciones ejecutivas, es decir, el paciente puede presentar alteraciones para la iniciación de tareas, puede presentar perseveración o alteración en la flexibilidad cognitiva, y las capacidades visoperceptivas, visoespaciales y visoconstructivas se van a afectar de manera importante. Los síntomas no cognitivos pueden preceder a los síntomas cognitivos, pero muchas veces pasarse por alto, que no nos demos cuenta o los atribuyamos a alguna otra etiología o alguna otra cosa. Y para eso nos ayuda esta tablita. Es una tablita que nos clasifica los síntomas y los signos que pueden aparecer de manera temprana, ya durante el diagnóstico del DCL, o de aparición tardía, que nos va a hablar o nos va a decir que el paciente va a progresar seguramente a una demencia o un trastorno neurocognitivo mayor. Por ejemplo, los síntomas de aparición temprana nos dice que son trastornos del sueño en la fase REM, el estreñimiento, la hiposmia, la depresión, la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil. Ya en el diagnóstico del DCL empiezan a aparecer déficit de memoria que puede estar fluctuando, el parkinsonismo, las alucinaciones visuales, la ansiedad, y ya propiamente en el periodo de demencia puede haber esta fluctuación cognitiva, que es una de las características del trastorno neurocognitivo mayor asociado a cuerpos de Lewy. En cuanto a los signos, nos dice que de manera inicial el paciente podría presentar hipotensión ortostática, mareos, trastornos de la motricidad fina. Ya en la etapa avanzada o media, ya cuando diagnosticamos el DCL, puede haber trastornos de la atención, de la disfunción de la atención ejecutiva o de la función ejecutiva, aumento del área hiperecogénica de la sustancia negra por estudios de imagen, y ya en una etapa avanzada, que es una de las características en los estudios de imagen en enfermedad o trastorno neurocognitivo por cuerpos de Lewy, el metabolismo o el hipometabolismo occipital. También nos habla que puede haber inicialmente alteración de la función olfatoria, alteración en la discriminación de colores, y el paciente progresar próximamente, conforme avance la enfermedad, a una denervación dopaminérgica en el estriado. Entonces es lo que nos decía al principio, que por eso se dificulta el diagnóstico, ya que muchas veces se presentan los síntomas no cognitivos primeros, y una vez que ya se presentan los síntomas cognitivos, el paciente ya propiamente está en un estado que va a empezar a progresar la enfermedad y que puede llegar fácilmente a un trastorno neurocognitivo mayor o demencia. ¿Cuáles son los criterios que nos otorga el DSM-5? Primero, en el inciso A se tienen que cumplir los criterios para trastorno neurocognitivo menor o leve, que son los que vimos al inicio, que son generales para casi todos los trastornos neurocognitivos, solo que también debe cumplir que tenga un inicio o un comienzo insidioso y progresión gradual.
que cumple con una combinación de características diagnósticas centrales y sugestivas, para que nosotros podamos hacer un diagnóstico probable o posible. Para un diagnóstico probable se tienen que cumplir 2 centrales o una sugestiva con una o más centrales, y para el diagnóstico posible se tiene que cumplir una central o más de una o una sugestiva. Ahorita vamos a ver cuáles son esas características. Y tiene que darse estos criterios diagnósticos donde no se explique otra enfermedad o el uso de sustancias que pudiera atribuirse al cuadro clínico que está presentando el paciente, que no haya otro trastorno mental, neurológico, sistémico que explique lo que le está sucediendo al paciente. Las características centrales es que tiene que haber una cognición fluctuante con variaciones pronunciadas en la atención y el estado de alerta. Esta cognición fluctuante es una característica muy importante que nos puede ayudar a hacer diagnóstico diferencial, ya que, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, la cognición va a mantenerse declinada, a diferencia del cuerpo de Lewis, que esta cognición a veces puede estar bien, a veces puede empeorar, a veces puede mejorar. Entonces, esta fluctuación nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial. Otra de las características centrales es que tiene que ser características espontáneas de parkinsonismo, y que estas características tienen que tener un inicio posterior al deterioro cognitivo. Y eso es lo que nos va a ayudar a diferenciar el DSL por enfermedad de Parkinson de DSL asociado a cuerpos de Lewy, que en el cuerpos de Lewy principalmente va a haber estos cambios cognitivos y parkinsonismo posterior, a diferencia del DSL asociado a enfermedad de Parkinson, en donde el parkinsonismo es primero y las alteraciones cognitivas posteriores. Y las características sugestivas es que tiene que cumplir con los criterios para el trastorno del comportamiento del sueño REM y la sensibilidad neuroléptica. Entonces podemos hacer el diagnóstico probable con 2 centrales o una sugestiva, con una o más central, o posible con una central o más o una o más sugestiva. En cuanto al DSL debido a enfermedad de Parkinson, se considera que la presencia de deterioro cognitivo en la enfermedad de Parkinson puede apreciarse de forma sutil incluso en las etapas iniciales de la enfermedad, y su perfil cognitivo va a ser el del DSL no amnésico. Generalmente es el perfil que van a tener estos pacientes. Va a tener una prevalencia entre el 19 y el 36% de los casos en pacientes diagnosticados con enfermedad de Parkinson. Y las áreas cognitivas mayormente afectadas van a ser la atención, la función ejecutiva, la memoria y las capacidades visoespaciales. Es más o menos similar a las áreas cognitivas afectadas en DSL debido a cuerpos de Lewy. Pero el deterioro cognitivo se va a ir agravando y modificando conforme evoluciona la enfermedad. Es decir, en los primeros años va a permanecer relativamente estable, que es lo que decíamos que nos va a ayudar a hacer un diagnóstico diferencial de Lewy con Parkinson. ¿Cuáles son los criterios de DSM-5 para el diagnóstico? Primero, como en el resto de los trastornos neurocognitivos, se deben de cumplir los criterios para trastorno neurocognitivo menor o leve. Tiene que haber una perturbación que se va a producir en el marco ya de una enfermedad de Parkinson establecida, es decir, el paciente ya tiene que tener una enfermedad de Parkinson diagnosticada. Tiene que tener un inicio insidioso y una progresión gradual. Y estos cambios clínicos no pueden atribuirse a otra afección médica y no se explica mejor por otro trastorno mental. No hay evidencia de etiología mixta, y la enfermedad de Parkinson siempre va a preceder claramente a la aparición del trastorno neurocognitivo. Puede diagnosticarse probable si se cumplen los puntos 1 y 2, o posible si solamente se cumple uno de estos 2 puntos. Pero no son los únicos criterios diagnósticos para que nosotros diagnostiquemos falla DSL por enfermedad de Parkinson. La MDS, o la Sociedad de Alteraciones del Movimiento, también tiene criterios para que nosotros podamos diagnosticarlo. Nos habla de criterios de inclusión y de criterios de exclusión para el diagnóstico. En los criterios de inclusión nos dice que ya tiene que haber una enfermedad de Parkinson diagnosticada previamente, con los criterios del Banco de Cerebro de Londres o los criterios del MDS para el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, que debe de haber un deterioro gradual en las habilidades cognitivas ya cuando la enfermedad de Parkinson esté establecida o diagnosticada, que este déficit cognitivo se tiene que abordar o evidenciar mediante una valoración neuropsicológica formal o con escalas validadas para enfermedad de Parkinson, y que estos cambios cognitivos no son lo suficientemente importantes o intensos para interferir con la funcionalidad del paciente. Ahora, en la parte de funcionalidad, el MDS hace un apartado que dice que hay escalas propias para valorar la funcionalidad en pacientes con sospecha de DSL asociada a enfermedad de Parkinson, ya que la misma enfermedad
de Parkinson podría causar alteraciones motoras que podrían a lo mejor causar sesgos si utilizamos algunas otras escalas, por ejemplo, como CATS, Bartel o Lawton y Brody. Entonces nos recomienda que utilicemos estas escalas para valorar la funcionalidad, que es la PEM, Parkinson's Daily Activities Questionnaire, o la PDCFRS, que es la Parkinson Disease Cognitive Functional Rating Scale. Entonces, estas dos escalas están validadas para valorar la funcionalidad en pacientes con diagnóstico de enfermedad de Parkinson y que querramos hacer un diagnóstico de trastorno neurocognitivo leve. También nos habla de que hay criterios de exclusión. Primero tendría que haber, o para excluirlo, que no haya un diagnóstico de demencia, que no haya otras causas que justifiquen el deterioro cognitivo, como delirium o enfermedad cerebrovascular o algún trastorno metabólico, etcétera, o que no haya otras patologías asociadas a enfermedad de Parkinson que nos puedan dar un sesgo, por ejemplo, como empeoramiento motor, ansiedad intensa, depresión o alguna otra clínica asociada que pudiera ocasionar sesgos en el diagnóstico. Nos habla también de que hay protocolos específicos para el DSL en enfermedad de Parkinson, que los test neuropsicológicos o neuropsiquiátricos que podemos utilizar se pueden dividir en dos niveles. En el nivel 1, que es una valoración abreviada o rápida, y en el nivel 2, que es una valoración más extensa. Para estas valoraciones o estos test, al igual que en la funcionalidad, hay test que están validados propiamente para pacientes con trastorno neurocognitivo asociado a enfermedad de Parkinson, que es el Scale for Outcome of Parkinson's Disease o SCOPA-COG y el Parkinson Disease Cognition Rating Scale. Entonces, él nos dice que esas son las escalas, o el DNDS nos dice que son las escalas que nosotros tendríamos que utilizar para poder hacer un test cognitivo a estos pacientes, que si se fijan normalmente no las utilizamos, pero se supone que están validadas para que nosotros hagamos este diagnóstico. En el nivel 1, que es una valoración abreviada, nos dice que tiene que haber un deterioro en las habilidades cognitivas mediante test avalados, que son estos que ya comentamos, y que tiene que haber un deterioro en al menos 2 escalas, que pueden ser estas dos que ya mencionamos. Y en el nivel 2, donde ya hay una valoración más extensa, nos habla de que incluye 2 pruebas para la valoración de cada uno de los 5 dominios afectados, que es atención, memoria de trabajo, funciones ejecutivas, lenguaje, memoria y función visoespacial, y que tendremos que objetivar deterioro en al menos 2 pruebas neuropsicológicas, ya sea alteración en un único dominio en 2 pruebas o alteración de 2 dominios en una única prueba. Y que este deterioro en estas pruebas neuropsicológicas se debe mostrar por una disminución de 1 o 2 desviaciones estándar respecto a la normalidad. Esto no cambia mucho respecto al DSM-5 y que tiene que estar demostrado por una serie de test cognitivos a partir de la cognición premórbida o del estado cognitivo basal que ya tenía el paciente previamente. Entonces, si vemos es algo similar a lo del DSM-5, simplemente nos habla de que tenemos que utilizar escalas o test cognitivos y escalas de valoración funcional que estén validadas para pacientes con enfermedad de Parkinson. Y nos habla también de que se puede clasificar por subtipos, el DSL de un único dominio o el DSL de dominios múltiples, que es prácticamente similar a lo que ya hablábamos con enfermedad de Alzheimer. En cuanto a los criterios para diagnosticar DSL frontotemporal, los criterios del DSM-5, igual manera en el inciso A nos dice que tenemos que cumplir los criterios para trastorno neurocognitivo menor o leve, que tiene que tener un inicio insidioso y una progresión gradual, y que puede haber 2 variantes, la variante del comportamiento o variante conductual, en donde tiene que haber 3 o más de los siguientes: desinhibición conductual, apatía o inercia, pérdida de simpatía o empatía, perseverancia, conductas estereotipadas o actividades compulsivas o ritualistas. Y está también la variante del lenguaje, que nos habla de una disminución prominente de la capacidad del lenguaje en la forma de producción de habla, búsqueda de palabras, denominación de objetos, gramática o comprensión. Que tiene que haber una conservación relativa del aprendizaje, la memoria y la percepción motora, ya que no son las alteraciones cognitivas que normalmente presenta un paciente con sospecha de DSL frontotemporal, y que este cuadro clínico no se explique por otra enfermedad, uso de sustancias u trastorno. Se puede hacer un diagnóstico probable también o un diagnóstico posible, en donde el diagnóstico probable se va a dar cuando nosotros tengamos la evidencia de que existe una mutación genética o antecedentes familiares o pruebas genéticas que comprueben que el paciente va a presentar o presenta DSL frontotemporal ya evidenciado,
y que existe afectación por neuroimagen del lóbulo frontal y o temporal desproporcionado. Esto nos va a dar un diagnóstico probable y el diagnóstico posible en caso de que exista ausencia de estos criterios anteriores. En cuanto al DSL debido a enfermedad cerebrovascular, de igual manera, se tienen que cumplir los criterios para trastorno neurocognitivo menor o leve y nos habla de que las características clínicas en el inciso B tienen que ser consistentes con una etiología vascular, como lo sugiere una de los siguientes, que tiene que estar temporalmente relacionado y que la evidencia del declive es prominente en la atención compleja y la función ejecutiva, que son las funciones cognitivas que mayoritariamente se afectan en estos pacientes con DSL debido a enfermedad cerebrovascular. Ahora, esto es muy importante porque lo que nos dice el DSM-5 y muchos otros criterios es que no solamente porque el paciente tenga alteraciones en los estudios de imagen vamos a asociarlo a que es de causa cerebrovascular, sino que estos cambios en los estudios de imagen o los antecedentes de algún evento vascular cerebral tienen que estar temporalmente relacionados con los cambios cognitivos. También se tiene que evidenciar a partir de la historia clínica, el examen físico, las pruebas de neuroimagen, que se consideren suficientes todo este cuadro clínico para explicar el déficit cognitivo que está presentando el paciente y que este cuadro clínico no se explique por otra enfermedad o trastorno. Se puede dar un diagnóstico probable si los criterios clínicos están apoyados por evidencia de neuroimagen, donde se observa una lesión parenquimatosa significativa que explique el estado cognitivo del paciente, que hay una relación temporal y que hay evidencia tanto clínica como genética. Y un diagnóstico posible en caso de ausencia de estos criterios anteriores. Están también los criterios de Gorelick para DSL enfermedad, asociada a enfermedad cerebrovascular, en donde el diagnóstico debe basarse en pruebas cognitivas que impliquen un mínimo de 4 dominios cognitivos, que es la función ejecutiva, la atención compleja, la memoria, el lenguaje y las funciones visoespaciales. Puede ser de único o de múltiple dominio, y este deterioro tiene que ser adquirido, detectable mediante la historia clínica brindada por el paciente por un informador, que este informador sea fiable o que conozca al paciente y que se pueda objetivar mediante un examen mental o neuropsicológico. Tiene que ser persistente durante semanas o meses y que el nivel de conciencia del paciente tiene que estar normal o conservado. Preserva la funcionalidad, pero al igual que el DSM-5 nos habla de que puede existir problemas ligeros en tareas funcionales complejas o tareas donde el paciente compense para poder llevarlas a cabo y tienen que ser independientes de la presencia de algún trastorno sensitivo motor. Es decir, si el paciente quedó con alguna secuela asociada al evento cerebrovascular, la funcionalidad tiene que ser independiente o la valoración de la funcionalidad tiene que ser independiente a estos daños que pudieran asociarse al EBC. Habla de un diagnóstico probable en caso de que existe evidencia en las pruebas de neuroimagen, que exista relación temporal entre ellas, que la relación entre la gravedad y el perfil del déficit cognitivo se explique, es decir, que el estudio de imagen, el antecedente del EBC, la gravedad sea compatible con la clínica que está presentando el paciente, que no haya antecedentes que sugieran enfermedad degenerativa o mixta. Nos habla de un diagnóstico posible donde se cumple con el diagnóstico clínico y de neuroimagen, pero no hay una relación temporal, donde hay información suficiente o no tenemos pruebas de neuroimagen que nos aclaren si realmente sucedió un evento vascular cerebral, o donde la gravedad de la afasia impida una valoración adecuada de la clínica, es decir, nosotros a lo mejor tenemos dificultades para realizar los test cognitivos porque el paciente tenga una afasia severa, entonces sería un diagnóstico posible, o en donde hay evidencia de algunas otras enfermedades neurodegenerativas o sea un cuadro mixto. También nos habla de un diagnóstico inestable en donde se cumplen los criterios de probable o posible, pero los síntomas revierten una vez que pasa cierto tiempo o ya es un cuadro subagudo. El paciente vuelve a su cognición normal. Aquí sería un diagnóstico inestable. Entonces, una vez que ya vimos todos estos criterios de cada una de las causas etiológicas más frecuentes que se pueden asociar a DSL, ¿cómo vamos a hacer propiamente el diagnóstico? Entonces, el paciente cumple estos criterios, pero hay que realizar una historia clínica completa, hacer la sospecha diagnóstica y tiene que ser esto corroborado por un informador, de preferencia el cuidador principal, que es el que va a tener un contacto más estrecho con el paciente. Hay que explorar la amplitud de la preocupación cognitiva, si es de un único dominio o si es de múltiples dominios, y esto lo vamos a valorar mediante los test cognitivos o los test de valoración cognitiva y las pruebas neuropsicológicas. Hay que valorar la funcionalidad y si existe o no trastornos conductuales asociados. Y la interrogante,
vamos a utilizar estudios de imagen, vamos a utilizar biomarcadores, pues de acuerdo a los múltiples criterios que ya mencionábamos anteriormente, podemos llegar a utilizarlos, sin embargo, no en todas las áreas están disponibles, entonces tenemos que también echar mano principalmente de la clínica que está presentando el paciente. En cuanto a la etiología, como ya vimos, el DCL puede asociarse a múltiples etiologías, pero se va a definir como un síndrome independientemente de la etiología, por lo que sus causas subyacentes van a ser heterogéneas, es decir, no siempre va a ser la misma etiología para todos los pacientes. No todas las personas con DCL van a tener una enfermedad neurodegenerativa. Tampoco cada individuo tiene una causa subyacente única para su deterioro cognitivo, es decir, algunos pacientes pueden tener a lo mejor alguna enfermedad metabólica, uso de fármacos, trastornos del estado del ánimo o alguna otra enfermedad neuropsiquiátrica que pueden estar contribuyendo al diagnóstico de DSL o a la fisiopatología del DSL. En aquellos pacientes con problemas de salud mental pueden enmascarar el cuadro clínico, incluso actuar de forma sinérgica con la neurodegeneración subyacente. Entonces, es importante que conozcamos que nosotros podemos hacer intervenciones para evitar que el paciente progrese a un trastorno neurocognitivo mayor y que el DCL, a diferencia del trastorno neurocognitivo mayor, puede ser reversible o podemos llegar al paciente al estado cognitivo basal que presentaba. No en todos los casos, por ejemplo, en pacientes con TCL asociado a enfermedad de Alzheimer que ya tienen alteraciones genéticas, muy probablemente en esos pacientes no podemos alterar la evolución de la enfermedad, pero a lo mejor en aquellos pacientes que el DCL se asocia a otras etiologías, por ejemplo, mixtas, trastornos neuropsiquiátricos, fármacos, podemos hacer intervenciones para tratar de revertir al paciente al estado cognitivo basal que presentaba. Por eso es la importancia de un diagnóstico oportuno y temprano. Entonces, en cuanto a la etiología, Petersen en 2016 nos hizo este cuadrito que nos hablaba que primero teníamos que cumplir con los criterios de un deterioro cognitivo que no fuera normal para el envejecimiento, es decir, que no fueran los cambios asociados al envejecimiento esperados, que no cumpliera criterios para demencia y que conservara la funcionalidad, que son prácticamente los puntos que se debe cumplir para hacer el diagnóstico de DSL. Entonces ahora nos hablaba a que si había falla de la memoria o no. Si la hay, se categorizaba como un DCL amnésico, si no la hay, como no amnésico, y nos hablaba también de que tenemos que valorar el resto de los dominios cognitivos para saber si es de un único dominio o de múltiples dominios, y en base a eso hacer un diagnóstico diferencial o una sospecha etiológica. Por ejemplo, nos decía que si era un DCL amnésico de un único dominio, pudiera ser a lo mejor asociado a enfermedad de Alzheimer, o habría que buscar algunas otras causas de diagnóstico diferencial, como depresión o trastorno del ánimo. Si era amnésico y de múltiples dominios, podría ser Alzheimer, vascular o algunas otras causas con diagnóstico diferencial como trastorno del estado de ánimo. Entonces, el perfil que nos van a dar los test neuropsicológicos son los que nos van a ayudar a que nosotros hagamos una sospecha etiológica. Ahora, ¿qué dicen las guías internacionales? La guía de la Academia Americana de Neurología nos dice que se deben utilizar herramientas de evaluación validadas para evaluar el deterioro cognitivo, que para los pacientes que ya tengan un DSL positivo, debemos informar o al realizar una evaluación clínica más formal para propiamente hacer el diagnóstico. Es decir, cuando nosotros tengamos la sospecha de DSL, no solo debemos de quedar con un solo test, sino que tenemos que hacer unas evaluaciones más completas o algún test neuropsicológico para confirmar este diagnóstico y no dar el diagnóstico así a la ligera. Para los pacientes y las familias que pregunten sobre el uso de biomarcadores, debemos informar que no hay biomarcadores en este momento que sean estandarizados para todos los tipos de DSL. Obviamente, conforme va avanzando la investigación y los artículos, hay biomarcadores que van a ser más adelante aceptados para DSL asociado a enfermedad de Alzheimer, pero que no hay un biomarcador que pueda utilizarse para todos los pacientes en todos los contextos. El consenso de Manchester, que es la guía que se utiliza o la guía de mayor importancia estadística en el Reino Unido, nos dice que la presencia o ausencia de DSL va a depender de la sensibilidad y la especificidad de las pruebas que utilicemos, las normas de la población y las estimaciones del funcionamiento cognitivo primordial del paciente. Conserva el criterio de que debe de haber disminución de 1.5 desviaciones estándar respecto a la población y que tendría que haber estudios para que nosotros tengamos esto estandarizado y que tiene que estar ajustado por edad y educación, y que en caso de duda diagnóstica se pueden requerir 2 pruebas separadas en el tiempo, que esto también lo maneja el DSM-5.
El consenso de Manchester también nos dice que idealmente tendríamos que hacer test neuropsicológicos, pero que no están validados o que más bien no están disponibles en todas las poblaciones o en todas las áreas de atención clínica, por lo que nos dice que también podemos utilizar pruebas de detección al lado de la cama, como es el MoCA o el Mini-Mental, que estos van a tener utilidad, pero que pueden presentar ciertos sesgos o efectos máximos, efecto techo o efecto piso, que ya lo comentábamos, pero que podemos utilizarlos ya que no siempre las pruebas neuropsicológicas van a estar disponibles y que se tiene que objetivar un declive basado en pruebas repetidas, que esto nos va a dar mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. Al igual que el DSM-5, el consenso de Manchester nos recomienda que hagamos 2 o más test cognitivos que estén separados en el tiempo para que podamos así tener mayor sensibilidad para poder dar un diagnóstico al paciente. En cuanto a los estudios de neuroimagen, el consenso de Manchester nos dice que se recomienda solamente la imagen estructural para la subtipificación en sospecha de demencias en temprana y para descartar causas reversibles que pudieran estarla ocasionando. No brinda más orientación sobre el tipo de estudio que recomiende, es decir, no dice que uno sea mejor que otro o que recomiende resonancia o tomografía, simplemente nos dice que tenemos que realizar un estudio estructural y recomienda únicamente las imágenes nucleares o los PET para la demencia temprana cuando el diagnóstico es incierto o cuando sospechemos que se encuentra en el contexto de un DCL asociado a enfermedad de Alzheimer o un DCL inexplicable. En cuanto al uso de biomarcadores, menciona que los metaanálisis respaldan el uso de pruebas de biomarcadores para identificar la patología de enfermedad de Alzheimer en el contexto del DCL, es decir, que sospechemos que el DCL se puede asociar a enfermedad de Alzheimer. Pero a pesar del consejo de uso en demencia temprana sospechada, no existe una guía actualmente para el uso de biomarcadores en DCL debido al resto de las etiologías. Es decir, como decíamos, no existe un biomarcador que pueda utilizarse para todos los tipos de DCL. En cuanto a la prevención primaria, ¿o qué podemos hacer para evitar que los pacientes tengan un trastorno neurocognitivo? Pues realmente la bibliografía nos habla de que hay que intervenir en la reducción de factores de riesgo cardiovascular, el tratamiento de la depresión o de algún otro diagnóstico de alguna enfermedad neuropsiquiátrica, la minimización de la carga anticolinérgica, es decir, nos recomienda que evitemos fármacos con actividad anticolinérgica en caso de que el paciente no los requiera. Si los requiera, pues obviamente hay que poner en una balanza el riesgo-beneficio de que los esté tomando o no los esté tomando. Tampoco hay que satanizarlos, ya que hay pacientes que sí los van a necesitar. Nos habla también de que hay que dar un adecuado y oportuno tratamiento de enfermedades comórbidas, incluidas alteraciones sensoriales, es decir, si el paciente no ve y no escucha, hay más riesgo de que tenga trastorno neurocognitivo y hay que tratar de solucionar o intervenir en esto, ponerle lentes al paciente, mandarlos a que les adapten auxiliares auditivos, que pareciera que a lo mejor no impacta tanto, pero se ha visto o hay múltiples estudios en donde estos cambios pueden significar un cambio importante para evitar que el paciente tenga más adelante un trastorno neurocognitivo, ya sea leve o mayor. Todos estos van a ser aspectos que van a contribuir a mejorar la salud cognitiva. También nos recomienda el control de la hipertensión en la mediana edad, el abandono del hábito de fumar y la promoción de la actividad social, física e intelectual, que deberían de ser prioridades en todos los pacientes. Es decir, no solo controlar las comorbilidades, sino que el paciente esté bien y pleno también en lo social y en lo físico, es decir, en todas las esferas del paciente, y ahí es donde nosotros como geriatras intervenimos, ya que no solo vemos el periodo salud-enfermedad o las comorbilidades, sino también nos enfocamos en estas esferas que es la social y la física, que también van a intervenir para que el paciente pueda tener una adecuada salud cognitiva. La OMS recomienda la dieta mediterránea, la reducción del consumo de alcohol y la lucha contra la obesidad, entre otras intervenciones individuales con niveles de evidencia variables. Ahora, ¿qué vamos a hacer para prevención secundaria? Una vez que el paciente ya tiene el diagnóstico del DCL, ¿qué podemos hacer para otorgar tratamiento? Pues generalmente lo que recomiendan los artículos o las revisiones o lo que se ha visto que tiene mayor impacto son las intervenciones multidominio.
es decir, medidas higiénico-dietéticas o de actividad física, las medidas de estimulación cognitiva y el control de comorbilidades, que es lo que se ha visto que tiene mayor peso para la prevención secundaria. Pero va a pasar algo que normalmente siempre pasa en la consulta y es que los pacientes o los familiares nos van a preguntar: doctora, ¿no existe algún tratamiento, alguna medicina, alguna pastilla que yo le pueda dar para evitar la progresión o para curar o para regresar al paciente al nivel cognitivo en el que se encontraba? Pues lo que dicen las diferentes guías, la Academia Americana de Neurología y el Consenso de Manchester, es que no se recomienda el tratamiento farmacológico. Actualmente no hay alguna evidencia que nos hable que existe algún fármaco que tenga importancia estadística para prevenir o para tratar el DCL. Por lo que si se decide iniciar tratamiento, se debe analizar de que se trata de una prescripción no autorizada que actualmente no está respaldada por evidencia. Y esto es un nivel A de evidencia, es decir, se recomienda que no demos tratamiento farmacológico. Los médicos debemos evaluar los síntomas conductuales y neuropsiquiátricos en el deterioro cognitivo leve y tratarlos con enfoques farmacológicos y no farmacológicos cuando esté indicado con un nivel B de evidencia. Es decir, si el paciente tiene síntomas conductuales que están alterando la dinámica familiar, que pueden poner el riesgo del paciente o a sus familiares, hay que tratarlos y hay que dar tratamiento que pudiera mejorar esta parte del paciente. El consenso de Manchester nos dice, al igual que el de la Academia Americana de Neurología, que no se recomienda tratamiento farmacológico y que es posible que algunos subgrupos definidos por biomarcadores puedan beneficiarse un poquito más de los inhibidores de la acetilcolinesterasa a la memantina, pero que esto requiere más estudios. Entonces nos dice que algunos pacientes que a lo mejor tengan biomarcadores positivos para enfermedad de Alzheimer, quizá, porque no lo asegura, podrían beneficiarse de estos fármacos, pero que no está probado y que se requieren más estudios o mayor nivel de evidencia para poder recomendarlos. Por lo tanto, concluye que no se recomienda el tratamiento farmacológico. Ahora, porque esto es algo muy importante y como les decía que los pacientes van a preguntar o que el resumen de la consulta lo que les va a interesar es qué les vamos a dejar. Entonces, esta revista hizo una recopilación o una revisión sistemática de todas las guías más importantes a nivel mundial, donde valoraban 13 documentos de orientación, 4 directrices y 9 declaraciones de consenso con recomendaciones específicas para el diagnóstico y para el tratamiento del trastorno neurocognitivo leve o deterioro cognitivo leve. Estas fueron las guías que analizó esta revisión, donde está una de las más conocidas, que es la de la Academia Americana de Neurología, que es la de Petersen, pero también evaluó guías de otros países, por ejemplo, de el Reino Unido, de China, de Canadá, de Singapur. Entonces nos habla también o nos clasifica en esta tablita en qué año salieron cada una de estas guías, si hay una versión previa, si tienen, por ejemplo, recomendaciones para el screening o el diagnóstico, para el tratamiento, el número de referencias que tiene cada una de estas guías, si se está basada en algún nivel de evidencia o algún grado de evidencia. Entonces, de todas estas guías se analizaron cuáles son las que tenían más poder estadístico y lo catalogaron o analizaron clasificando o valorando múltiples dominios, que es las propuestas que pueden tener las guías, el rigor epidemiológico o estadístico que puedan tener las guías, la claridad de la presentación, la aplicabilidad y la independencia editorial. Entonces, se analizaron todas estas guías en cada uno de estos dominios y se dieron cuenta que la guía desarrollada por la Academia Estadounidense de Neurología fue la que tuvo una puntuación general más alta, es decir, la que tenía un rigor metodológico más alto y un nivel de evidencia más alto. Y en cuanto al tratamiento, que era lo que estábamos hablando y a lo que queríamos enfocarnos, esta revisión lo clasificó en 4 grupos para valorar lo que decían todas estas guías respecto al tratamiento que se podía aconsejar al paciente. Y los grupos fueron intervenciones para reducción del riesgo, intervenciones farmacológicas, no farmacológicas y consejo o recomendaciones que podríamos hacer a los pacientes. La de Petersen, que es la de la Academia Americana de Neurología, que es la que arrojó que tenía mayor importancia estadística o que tenía mayor rigor estadístico, nos recomendaba que, por ejemplo, en cuanto a las intervenciones para reducción de riesgo, nos recomendaba que detuviéramos o quitáramos aquellos medicamentos que pudieran estar causando alteraciones cognitivas en el paciente. Y esto con un nivel de evidencia moderado. El amarillo como un nivel de evidencia moderado, el verde como un alto nivel de evidencia
y el rojo como bajo nivel de evidencia. Entonces, aquí nos ponían todas las guías y cuáles eran las recomendaciones que daban para cada uno de estos grupos de tratamiento o de intervención que podíamos recomendar a los pacientes. En cuanto a las intervenciones para reducción del riesgo, pues la de Petersen es la que tenía una recomendación moderada, que era como que la que tenía mayor impacto, no había algo que tuviera un alto nivel de evidencia. En cuanto a las intervenciones farmacológicas, la de Brien y la de GIA tenían recomendaciones con un alto nivel de evidencia y eran las siguientes, que no recomendaban inhibidores de la acetilcolinesterasa, la de Brien, y que no estaba recomendado iniciar tratamiento farmacológico. La de Petersen igual no recomendaba tratamiento farmacológico con un nivel de evidencia moderado. Entonces, si vemos, las diferentes guías concluían en que no se recomendaba ningún tipo de tratamiento farmacológico que nosotros pudiéramos recomendar al paciente actualmente. En cuanto a las intervenciones no farmacológicas, las que tuvieron un nivel de evidencia elevado fue la de GIA, que recomendaba estimulación cognitiva o intervenciones cognitivas, y un nivel de evidencia moderado, la de Petersen, que recomendaba actividad física para el paciente. Entonces, si vemos, lo que tenía mayor nivel de evidencia en cuanto a las intervenciones no farmacológicas es la actividad física y la estimulación cognitiva. Y en cuanto al consejo, únicamente la de Petersen emitía recomendaciones en esta parte y recomendaba que habláramos con el paciente y con los familiares sobre el pronóstico de la enfermedad de acuerdo a la etiología, para que el paciente empezara a planificar más adelante qué es lo que iba a querer él para su futuro, es decir, las directrices anticipadas. Entonces, como vemos, el resultado, la conclusión de todo esto es que podemos recomendar intervenciones para reducción de riesgo. No hay algo como que sea establecido para todos los pacientes, pero pueden ser intervenciones para el control de comorbilidades, para control del alcoholismo, del tabaquismo, que podemos aconsejarlas a los pacientes. Que no hay intervenciones farmacológicas que nosotros podamos darle al paciente. Incluso muchas de las guías tiene un alto nivel de evidencia para que no recomendemos fármacos, incluidos aquí la memantina o los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que podemos aplicar también intervenciones no farmacológicas, siendo las que tienen mayor impacto la actividad física y la estimulación cognitiva, y que es importante que nosotros hablemos del pronóstico y de las directrices anticipadas con estos pacientes. Otras consideraciones: en el caso de DCL vascular, se ha estudiado que el uso de antiagregantes no han obtenido datos concluyentes respecto a su eficacia, por lo que solamente se recomienda seguir las pautas de las guías cardiovasculares. Es decir, si el paciente tuvo un infarto, si el paciente tuvo un EBC, pues dar el tratamiento antiagregante conforme lo recomiendan las guías, pero como prevención primaria o como prevención secundaria, sin que el paciente cumpla con algún otro diagnóstico que requiera el antiagregante, no se debe de recomendar. Es decir, no vamos a dar atorvastatina o ácido acetil salicílico a todos los pacientes simplemente porque veamos cambios en las imágenes o porque el paciente tenga un DCL que me haga sospechar de cambios vasculares. Entonces, esto sería una práctica inapropiada. ¿Cuál va a ser el curso del trastorno neurocognitivo leve? La guía NICE recomienda un seguimiento anual, es decir, si ya hicimos el diagnóstico, no recomienda que por cada consulta que lo veamos estemos haciendo test cognitivos, nos recomienda que lo hagamos uno de manera anual, y que va a haber mayor riesgo de que estos pacientes progresen a un trastorno neurocognitivo mayor en caso de que se observe atrofia del lóbulo temporal medial en la resonancia magnética, que nos estaría hablando probablemente de una sospecha de enfermedad de Alzheimer, o que observemos un patrón hipometabólico compatible con enfermedad de Alzheimer en la PET con fluorodeoxiglucosa. También nos habla de que existen diferentes factores que pueden predecir un mayor riesgo a una progresión a demencia. Que el paciente tenga un DCL de tipo amnésico o multidominio, que haya empeoramiento cognitivo, que tenga alteraciones en la sustancia blanca en los estudios de imagen, que el paciente tenga algún antecedente genético, por ejemplo, el ApoE4, que tenga alteraciones en los biomarcadores a nivel del PET amiloide o en el líquido cefalorraquídeo, o del PEP-tau o en el líquido cefalorraquídeo también de los niveles anormales de tau, que tenga atrofia importante, sobre todo en el área hipocampal, o atrofia general, cerebral general o ventricular, que haya también evidencia de una trayectoria de empeoramiento cognitivo, y que además el paciente tenga alguna otra comorbilidad que pueda interferir en la salud cognitiva, por ejemplo, depresión, fragilidad,
delirium, pobre control glucémico, que estos podrían influir en el trastorno, en la evolución del paciente. Hay actualmente ya muchos estudios que hablan de fragilidad cognitiva, es decir, todas estas causas o todo lo que el paciente va teniendo a lo largo de su vida, descontrol de comorbilidades, delirio, enfermedades neuropsiquiátricas, van causando daño permanente que puede hacer que estos pacientes tengan mayor factor de riesgo para terminar en un trastorno neurocognitivo leve que pueda progresar a mayor. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? En la atención clínica, el reconocimiento oportuno del deterioro cognitivo sintomático sigue siendo un obstáculo para una atención de calidad, es decir, se nos escapan muchos pacientes con un trastorno neurocognitivo leve porque muchas veces creemos que solo está asociado a queja de memoria y no valoramos, no tomamos importancia del resto de los dominios cognitivos. Y que es importante hacer un diagnóstico oportuno, ya que muchos de estos pacientes quizá podríamos evitar la progresión a un trastorno neurocognitivo mayor. Que en todos los países es necesario que haya mayor experiencia para el diagnóstico de trastornos cognitivos en el nivel de atención primaria y que es importante porque estos pacientes podrían ser derivados, por ejemplo, de atención primaria de manera oportuna a geriatría para que nosotros hagamos las intervenciones necesarias para el control de las comorbilidades o de los factores de riesgo de estos pacientes. Es necesario implementar estrategias de prevención y que el trastorno neurocognitivo leve va a tener un impacto importante una vez que se consiga éxito con los tratamientos modificadores de la enfermedad. Es decir, conforme van avanzando las investigaciones, sobre todo ya que hay ciertos estudios para fármacos modificadores de la enfermedad, en la enfermedad de Alzheimer, va a tener mayor importancia el diagnóstico oportuno de un trastorno neurocognitivo leve, porque aquí podremos utilizar estos fármacos modificadores de la enfermedad y aquí va a ser la importancia también de utilizar o de tener disponibles estos biomarcadores, porque quizá podrían influir en el cambio o en la modificación de la enfermedad para prevenir o evitar que estos pacientes progresen. Esto es lo que se está tirando o son las miras próximamente con los estudios que se están realizando. Aún no es algo que sea estandarizado en todos los contextos clínicos, pero que ese es el objetivo de los estudios que se están haciendo con los fármacos modificadores de la enfermedad. Y por último, también me gustaría agregar que, como lo dijimos, no hay un fármaco que esté aprobado para que nosotros podamos indicar a los pacientes. Es decir, sería incorrecto o inapropiado, según las guías, que nosotros dejemos memantina o algún inhibidor de la acetilcolinesterasa en pacientes con diagnóstico trastorno neurocognitivo leve. Lo importante que tenemos que hacer es controlar los factores de riesgo, control de comorbilidades, estimulación cognitiva y tratar de que el paciente en todas sus esferas contribuyamos a que tengan una salud cognitiva o a mejoría de estos factores de riesgos que esté presentando el paciente. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Muchas gracias, doctora. La verdad es que nos abre el panorama de una buena manera. Creo que de lo más relevante que me Ay, puedo llevar estoy equivocado. de esta plática, sobre todo la historia clínica, ¿no? Siempre abordar una adecuada historia clínica, sobre todo en los trastornos neurocognitivos, pues va a ser parte importante porque algunos tienen algunas particularidades y que nosotros vayamos desarrollando esta capacidad de interrogar dirigidamente sobre aquellas características que nos hagan sospechar sobre una etiología o la otra, pues va a ser muy importante. Así que, pues, como bien comentábamos el día de ayer, pues determinando el tipo de sospecha que tengamos, pues podemos inferir o dependiendo de la queja del paciente, pues qué tipo de prueba cognitiva puede ser como la más apropiada para valorar a los pacientes, ¿no? Sí, también darles un acompañamiento, porque muchas veces los pacientes se estresan más
propio paciente cuando le damos un diagnóstico de DSL que propiamente ya de enfermedad de Alzheimer, porque a lo mejor de enfermedad de Alzheimer les decimos que lo tienen y al día siguiente ya ni siquiera se acuerdan. Pero el DSL implica una angustia importante porque ellos están con la duda, entonces voy a tener demencia, entonces voy a tener enfermedad de Alzheimer y interfiere mucho esto con la calidad de vida que tiene el paciente. Entonces es importante que les digamos que aunque no hay un tratamiento farmacológico como tal, hay mucho que podemos hacer por ellos. Y hay pacientes que se aplican, que hacen sus ejercicios de estimulación cognitiva, que empiezan a hacer, por ejemplo, jugar ajedrez, pintar o hacer alguna otra actividad que estimule lo cognitivo y que puedan regresar o tener incluso mejoría en los puntajes en los test cognitivos. Entonces pareciera que a lo mejor esto no ayuda mucho. Hay algunos pacientes que se molestan porque dicen, ¿cómo me voy a poner a jugar sopa de letras o cosas así? Pero realmente sí tiene un impacto, realmente sí mejoran en la puntuación. Entonces podemos hacer este acompañamiento y explicarle al paciente la importancia que podemos tener al seguir como estas recomendaciones, el control de las comorbilidades, la actividad física, que no solo va a traer salud cognitiva, sino salud en el resto de las patologías que pudiera tener el paciente, salud en general para él. Si no hay... Hola, doctora. Por ejemplo, ya con la sospecha de alguna de las probables etiologías, ¿qué tan recomendable sería como darle seguimiento por test? ¿O nada más sería como en base a la queja que vaya teniendo el paciente? ¿O sí deberíamos de tener una prueba anual o dependiendo del tipo de deterioro o demencia de etiología que tengamos, es como El seguimiento. la premura o el seguimiento por estos test? ¿O no hay una regla? Pues generalmente se recomienda que lo hagamos cada año. Obviamente, va a depender mucho del contexto clínico del paciente. Si el paciente vemos que a lo mejor está progresando, que el familiar nos dice que en la consulta estos síntomas están progresando de manera rápida, a lo mejor no nos vamos a esperar el año a hacer algún test de control y vamos a hacer alguno que sea un poquito más cercano. Y también va a depender, como decíamos, de la clínica que presente el paciente. Si a lo mejor yo pienso que tiene alguna queja cognitiva, pero no es amnésico, entonces pienso que no es enfermedad de Alzheimer y que puedo utilizar algún otro tipo de test que me oriente más hacia el diagnóstico que yo estoy sospechando, pues podríamos llegar a utilizar. Pero la regla del año me habla más que nada en pacientes que ya están establecidos con el diagnóstico propiamente. Si vemos que está progresando, que hay algo que se está añadiendo o algo que no, como que no nos cuadra, podemos nosotros ir orientándonos en el tiempo, por ejemplo, o determinar nosotros qué tan proximal podemos hacer algún otro test neurocognitivo para que nos ayude a como a orientarnos más en el diagnóstico o en la etiología que presenta el paciente. Gracias. De nada, si hay ahí como alguna duda igual que se les ocurra después, me pueden escribir sin ningún problema y igual al final les paso las presentaciones. Y ya si ustedes dicen, Gracias. ya nada más nos faltaría enfermedad de Alzheimer. Entonces, si ustedes me dicen, lo podemos ver mañana o cuando ustedes digan. Sí, doctora. Sí, cuando se le acomode a usted, nos adaptamos.